Pues como os decíamos, disculpad lo primero la ausencia de Carmen Sánchez Miranda, que ha comunicado que le ha sido imposible asistir a la jornada de hoy. En su nombre viene Gonzalo Lacurcia, que ha sido arquitecto y planificador urbano, que ha trabajado durante muchos años en Venezuela como planificador estratégico y que también ha trabajado durante muchos años en el programa de asentamientos humanos de Naciones Unidas, y que está casi recién llegado a Madrid. Ha estado en ese programa trabajando en Nairobi y ahora mismo desempeña esas funciones aquí en Madrid. Así que le damos la bienvenida a Madrid y a las jornadas y damos paso a su presentación. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias a ustedes. Buenos días. Para nosotros es un gusto estar acá y un honor. Digamos que la temática de la jornada de esta mañana, y entiendo que de todo el día, gira en torno a una posible idea de la agenda local para Vallecas, ¿no? En ese sentido, yo me siento un poco extraño dentro de este grupo en dos sentidos. En el primero, porque vengo a representar una institución. Vengo de parte de ONU Habitat, formo parte del equipo de ONU Habitat de aquí de la oficina de Madrid y por tanto tengo una postura institucional, a diferencia de otras personas que han pasado por aquí. Y lo segundo que me hace sentir un poco extraño es que justamente voy a hablar de un tema que no es nada local, aunque tiene unas implicaciones locales tremendas, que es el tema de la nueva agenda urbana, ¿no? En ese sentido, como decían los compañeros en Ecuador, que me siento un poco como gaviota en Bolivia, ¿no? Pero bueno, creo que de todas maneras lo que vamos a presentar acerca de la nueva agenda urbana y espero que al final podamos llegar a algunas conclusiones en términos de lo que puede ser una agenda local. Como les comenté, vamos a hablar fundamentalmente de la nueva agenda urbana, cómo se estructura, cuáles son los retos que se identificaron, cuáles son las propuestas y cómo podría eso direccionarse hacia lo que sería una agenda local. La nueva agenda urbana es un acuerdo internacional, es un acuerdo internacional firmado por los miembros de Naciones Unidas. Es importante en este caso mencionar que los miembros de Naciones Unidas, probablemente mucho de lo que voy a mencionar sea familiar para ustedes, pero igual lo reitero porque hay mucha gente, incluso dentro del propio sistema, que no entendemos del todo cómo funcionan las cosas. Naciones Unidas, está compuesto por los estados nacionales, es decir, la ciudad, Madrid, Barcelona, Quito, quien sea, no tiene representación en Naciones Unidas y por tanto no es quien firma el acuerdo, lo firman los estados que forman parte, que son miembros de Naciones Unidas, y es un documento consensuado. Este es otro elemento fundamental. Tenemos que entender que para que quede escrito en la nueva agenda urbana lo tiene que aprobar tanto Trump como Arabia Saudita, como Senegal, como Ecuador, como España. Es decir, todos maneja un lenguaje que muchas veces llega a ser extremadamente general, extremadamente genérico, y es fundamentalmente porque es un texto consensuado entre 173 naciones. Lo cual da margen para todo, ¿no? Teóricamente lo que viene a plantear es una visión conjunta sobre lo que son las ciudades y los asentamientos humanos para los próximos 20 años. La nueva agenda urbana se elabora ya lo veremos ahora, a partir de unos encuentros que se hacen, que se llaman conferencias Hábitat, que se hacen cada 20 años, y teóricamente la nueva agenda urbana lo que viene es a presentar dentro del sistema de Naciones Unidas cuál es la posición del conjunto de los estados para los próximos 20 años en las ciudades. Y finalmente es un elemento no vinculante. ¿Qué quiere decir esto? Que es una declaración de intenciones, a diferencia de lo que puede ser los objetivos de desarrollo sustentable, que si bien no son vinculantes, presentan unos indicadores muy claros, o algunos otros acuerdos internacionales, como puede ser el acuerdo del Tratado de la Haya, este tipo de cosas, no vincula
la acción de los estados nacionales ni a los niveles subnacionales en lo que está escrito allí. Es decir, puede quedar, como ha quedado muchas veces, y muchos elementos de las declaraciones en letra muerta. La nueva agenda urbana se firmó en el encuentro de Hábitat 3, como comentábamos antes y como comentó con Pablo antes, ¿no? Fue un evento que se hizo en Quito en octubre de 2016, que se hacen cada 20 años y bueno, de allí se reúnen los países y sale un acuerdo, en este caso liderado por Ban Ki-moon, que era el secretario general de Naciones Unidas para ese momento, ¿no? Son eventos magnánimos, son eventos que concentran la atención por lo menos de cierto sector de la sociedad relativo a los asentamientos humanos y que tiene una importancia relativa, pero tiene una importancia significativa. Hay dos antecedentes al encuentro de Hábitat 3. El Hábitat 1 fue en Vancouver, de allí salió un documento que se llamaba el Plan de Acción de Vancouver, y Hábitat 2, que fue el anterior, se realizó en Estambul y de allí surgió lo que se llamó la Agenda Hábitat, que probablemente quienes han trabajado en la administración pública recuerden lo que se trataba la Agenda Hábitat, porque estaba todo el tema de la Agenda 21, ¿no? Digamos que la declaración final que se asume en las conferencias de Hábitat es un texto que más o menos viene ya preparado. No es que durante esa semana se sientan los países. Es un proceso bastante largo. Normalmente toma 2, 3 años. En el caso de Hábitat 3 comenzó en 2014. Se hicieron varias reuniones preliminares donde participan, dependiendo del tipo de reunión, participan diferentes sectores. Hay reuniones que son solo para los sectores, para las naciones, digamos, para grupos de naciones, y hay reuniones que sí son mucho más abiertas, donde participan sectores de la sociedad civil, niveles inferiores de gobierno, como pueden ser gobiernos regionales o gobiernos municipales, etcétera, ONGs, etcétera. El resultado es una declaración que tiene 175 parágrafos, ya se podrán imaginar. Aquí prácticamente se habla de todo lo que tiene que ver con la ciudad. En la primera es la declaración de Quito, donde se establece cuál es la visión compartida. Esto es algo que es muy importante, ¿no? ¿Cuál puede ser la visión compartida sobre la ciudad de 173 países diferentes que tienen diversidad? Y luego el plan de acción de Quito para la nueva agenda urbana, que es realmente el documento como más significativo en términos que trae las propuestas, trae los compromisos. Bueno, concentra los compromisos, la aplicación efectiva y los elementos de seguimiento y examen. ¿Cuál es el contexto donde aparece Hábitat 3? En el año 2016, si recuerdan los dos antecedentes anteriores, bueno, en 2016 por primera vez se hace una conferencia de Hábitat cuando se sabe que más de la mitad de la población habita en ciudades. Y esto tiene un impacto significativo porque se empieza a entender o se empieza a asumir que el reto urbano implica que el crecimiento de las ciudades es en cierto modo indetenible y por tanto tiene que ser asumido así. Ya prácticamente no existe dentro del texto de la nueva agenda urbana, existen muy pocos señalamientos referidos a evitar el crecimiento de las ciudades, que era más común en los acuerdos anteriores, ¿no? O sea, digamos que el crecimiento de la ciudad se entendía como negativo y por tanto había que tratar de detenerlo. El 75% digamos que del consumo energético se da en las áreas urbanas y el 80% de los gases de efecto invernadero salen de las ciudades. Es decir, que la posible acción que podamos tomar en relación a las ciudades tiene un impacto muy importante dentro de lo que es el sistema global. En el año 2015 se firmó, estoy hablando un poco de los antecedentes, el marco de Sendai, que es un instrumento, es otro acuerdo internacional basado es un tratado para tratar de incrementar la resiliencia, un término que se ha puesto muy de moda, ¿no? La resiliencia y trabajar sobre los riesgos y las amenazas naturales y no naturales. Y
un año antes se había firmado este acuerdo. Igualmente, en el año 2015 se firma el Acuerdo de París, que, como seguramente ustedes conocen, plantea que la temperatura global es un conjunto de medidas que se establecen en el acuerdo para evitar que el incremento de la temperatura, consecuencia del cambio climático, que tiene como consecuencia el cambio climático, aumente más de 1.5 en los próximos 35 años, ¿no? Y finalmente, el otro gran evento que precedió a la conferencia Hábitat 3 y que de alguna manera estableció sus lineamientos es el acuerdo, la Agenda 2030, que estableció los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco también de las Naciones Unidas. Como ustedes conocen, seguramente se ha hablado mucho del tema. Esta semana creo que fue la semana de los ODS aquí en Madrid, con lo cual el tema ha estado en la prensa, ha estado muy publicitado. Se trata de 17 objetivos, uno de los cuales dice nada más y nada menos ciudades y comunidades sostenibles. Es decir, hay un objetivo único que entiende que la ciudad, que trabajar en la sostenibilidad de la ciudad es fundamental para garantizar el desarrollo sostenible de la humanidad. El objetivo específicamente habla de hacer las ciudades y los asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Plantea 10 objetivos diferentes, ¿no? Cada uno de estos objetivos tiene varios indicadores, y el hecho de que, como veíamos acá, exista un objetivo específico sobre las ciudades no quiere decir que todos los otros objetivos planteados no recen sobre la ciudad, ¿no? Si vemos, casi todo de ellos podría ser aplicado a la ciudad. Por tanto, muchos de los objetivos, gran parte de los objetivos establecidos en esos objetivos de desarrollo sostenible tienen que ver con la ciudad, pasan en la ciudad o pasan por la ciudad. Por tanto, los retos identificados en la nueva agenda urbana se plantean en su momento como, digamos, si tenemos unos objetivos de desarrollo sostenible, que se enfocan en las áreas urbanas, la nueva agenda urbana debería ser, si tenemos unos objetivos y unos indicadores, la nueva agenda urbana debería ser la estrategia para alcanzar esto. Y fundamentalmente este es el objetivo de la nueva agenda urbana que se planteó en su momento. La situación, como decíamos antes, hemos pasado de una sociedad que es fundamentalmente rural a mediados del siglo XX a que mediados del siglo XXI 2/3 de la población mundial va a estar viviendo en las ciudades. Este crecimiento, las ciudades, como sabemos, constituyen un centro de atracción para la gente se desplaza a las ciudades, hay una tendencia de migración campo-ciudad muy marcada y acelerada en los últimos tiempos, en las últimas décadas, y la ciudad se ha convertido en un centro, un espacio, un territorio que concentra no solo población, pero una cantidad de servicios, una cantidad de oferta recreativa, laboral, y por tanto se convierten en polos de atracción para la población. Pero en el mismo momento que sucede esto, que vemos tenemos esta visión como atractiva de la ciudad, sabemos que también la ciudad concentra gran parte de los problemas que afronta la humanidad, ¿no? El tema por ejemplo, como vemos acá en la foto de arriba, la competencia sobre los usos del suelo, la insostenibilidad en el uso del suelo, la contaminación, la pobreza, la congestión, y temas que quizás no son tan fáciles de identificar desde el punto de vista físico, como puede ser la segregación, la falta de integración, la falta de la marginalización de ciertos grupos sociales. Y por otro lado, que también la concentración de población en un espacio muy pequeño, si entendemos que todas las áreas urbanas del mundo que concentran 2/3 de la población apenas ocupan menos del 0.3% del territorio, entendemos que, por ejemplo, los conflictos armados se están concentrando cada vez más en la ciudad y
cuando tenemos desastres naturales o desastres antrópicos generados por la actividad humana, afectan fundamentalmente en las ciudades o tienen un impacto muchísimo mayor en las ciudades, ¿no? Entonces, digamos que estos son los retos fundamentales que encontramos en cualquier contexto, en unos contextos obviamente más claramente que otros. Pero el otro gran reto es que la manera en que han venido creciendo las ciudades lo que hace es incrementar las dificultades y lo que se ha dado en llamar la insostenibilidad del modelo de las ciudades, ¿no? Por ejemplo, un indicador clarísimo es que el área ocupada por las ciudades es cada vez, el área ocupada por persona, por habitante, la densidad es cada vez mayor. Es decir, las ciudades no están creciendo proporcionalmente al tamaño de su población, sino que se están expandiendo como si fuera una mancha de aceite. Y esto está pasando en los países más desarrollados, siguiendo el modelo, digamos, de ocupación del territorio que en su momento caracterizó la sociedad de Estados Unidos, pero también se está extendiendo, y mucho en los países menos desarrollados, que es donde va a suceder la gran explosión de población en las ciudades. Y esto tiene unas consecuencias directas, como hemos dicho, sobre el medio ambiente. Ahí ya hay chorrocientos o potocientos de estudios que indican una directa correlación entre el área que ocupa el área urbana, digamos, la superficie que ocupa el área urbana, en relación a la huella ecológica, en relación a las emisiones de carbono, en relación a muchos otros elementos que implican la sostenibilidad, no solo ambiental, sino también la sostenibilidad social. Entonces, ¿qué es lo que vemos cada vez con mayor intensidad? Un crecimiento urbano descontrolado, con densidades muy bajas. Esto tiene una repercusión muy importante sobre la incapacidad de los gobiernos en proveer servicios a la población. Entonces las soluciones que empiezan a surgir son, esto quizás no es familiar al contexto español, pero es lo que pasa en gran parte del resto del mundo, ¿no? Son soluciones de crecimientos únicamente residenciales monofuncionales fuera de las ciudades, de diversas formas que conforman áreas ocupadas, pero sin el componente de servicio que ofrece y de oportunidad que ofrece la ciudad, y como decíamos, con unos costos ambientales tremendos. Esta imagen que podría ser o podría retrotraernos a la típica imagen de los suburbios americanos es en África, y esto es lo que estamos viendo, y esto es, digamos que no es el desarrollo de las áreas informales, sino que esto es mercado formal, incluso para las rentas medias y altas, ¿no? Esto es lo que está pasando, en cierto modo, en una parte de los países en vías de desarrollo. Y por otro lado, bueno, esto, el exceso de el desarrollo urbano como mercado, como negocio inmobiliario, sin ningún criterio de responsabilidad sobre las condiciones ambientales o sobre las condiciones locales, ¿no? Frente a este reto, ¿qué es en el fondo lo que propone la nueva agenda urbana? Reiterando que la nueva agenda urbana es un documento que recoge las intenciones de las naciones. Lo que plantea es pasar desde una ciudad que es dispersa, que es excluyente, que está dividida y que segrega a la población, que está desconectada, no adaptada al clima y que por tanto es insostenible. Lo que plantea es una ciudad que sea compacta, inclusiva, integrada, conectada, resiliente y sostenible. Es decir, todo lo contrario a como lo estamos haciendo, ¿no? Básicamente, la idea que subyace a todo el articulado, como decíamos, creo que son 175 artículos. Lo que subyace es reorientar la manera en que, lo que plantean en general es que reorientando la manera en que se planifican, se diseñan, se financian, se desarrollan, administran y gestionan las ciudades, se permitirá alcanzar el desarrollo urbano sostenible. Esto que puede sonar y que suena mucho a discurso político, no deja de ser una realidad. Es decir, para alcanzar esa idea del desarrollo urbano sostenible, que más allá de nosotros podemos cuestionar la idea propia del desarrollo urbano sostenible, hay mucha gente que la cuestiona,
Pero digamos que en el conjunto de naciones eso no está bajo cuestión, o sea, el desarrollo urbano no está cuestionado. Tenemos que cambiar la manera en que hemos venido desarrollando las ciudades. Voy a mencionar 6 puntos que transversalizan de alguna forma lo que está escrito en esos 175 artículos. Por un lado, se pasa de una percepción del crecimiento urbano como problema al crecimiento urbano como oportunidad para el desarrollo sostenible. Como mencionábamos, gran parte de la población se concentra en las ciudades. Es una tendencia que aparentemente parece irreversible dentro del punto de vista de la evolución en los próximos años, de la evolución del ser humano. Y es indudable que el desarrollo urbano genera valor. Genera valor dentro de la economía. Estamos hablando en términos ya económicos, ¿no? Y que por tanto ese valor que se genera automáticamente con el desarrollo urbano puede ser usado como una oportunidad para el desarrollo urbano sostenible. Esa es como la idea macro que además forma parte del ideario de ONU Habitat, que en cierto modo, si bien nosotros no tenemos un rol de liderazgo en la elaboración de los planteamientos de la agenda urbana, bueno, muchos de los preceptos que surgen allí vienen de lo que se ha venido estudiando y lo que se ha venido documentando en los últimos años. El segundo elemento es la ciudad compacta como paradigma de la sostenibilidad. Esto quizás aquí suena mucho más aterrizado, ¿no? Digamos que España tiene una tradición, yo desconozco exactamente la historia, ¿no? Pero digamos que hasta los años 50 básicamente todas las ciudades españolas eran ciudades compactas. Luego las políticas territoriales que se implementaron, no solo en España, sino en el contexto europeo, implicaron la expansión, el rompimiento hasta cierto punto de la idea de ciudad compacta, una ciudad que de alguna manera no solo concentra población, sino que también concentra actividades, concentra funciones y que por tanto genera la masa crítica en un espacio acotado como para garantizar que ciertas relaciones se producen en ese espacio. Esas relaciones en una ciudad que no sea compacta, como puede ser el modelo de ciudad de Estados Unidos, más allá de los costos ambientales que eso pueda tener, que están claramente documentados y claramente, digamos, estudiados, más allá de esos elementos ambientales hay unos elementos que implican la sostenibilidad social que no se dan tampoco en la ciudad extensa y que sí se dan, por tanto, en la ciudad compacta y tiene mucho que ver con la idea de barrio. Que bueno, ustedes acá supongo que en la universidad lo han estudiado profundamente, ¿no? El tercer elemento que surge es que, bueno, es verdad que el desarrollo genera valor, pero que tiene que ser, de alguna manera, ese valor tiene que ser repartido. Es decir, que la prosperidad y la oportunidad tiene que ser para todos los habitantes del espacio urbano y no solo para las élites que normalmente se han beneficiado, ¿no? El cuarto elemento es que en la ciudad están dadas las condiciones, o sea, no solo las condiciones, sino que el impacto que puede tener el cambio climático en las ciudades es tan alto que las respuestas de adaptación y fundamentalmente mitigación del cambio climático tienen que venir de las ciudades. A través no solo de políticas, sino también a través de proyectos que tengan que ver con lo físico. Eso es otro elemento que olvidaba mencionar. Cuando hablamos de ciudad compacta nos referimos a que el hardware de la ciudad, lo físico, la piedra, como decía Oscar, es tu nombre, como decía Oscar, ¿no? La piedra tiene un rol fundamental, o sea, sí importa. No es un tema que no es solo, la ciudad no se trata solo de software, ¿no? La forma en que construimos ciudad tiene una incidencia importantísima en cómo se establecen las relaciones que van a formar ese software de la ciudad. Incluso un ejemplo muy tonto, quizás muy evidente, pero es que si nosotros queremos entrar a este edificio que se supone que es un centro para la comunidad,
¿Perdón? Vale. Un centro para la comunidad, bueno, enfrentamos unas barreras que son físicas, que no son ideológicas ni son sociales, unas barreras tremendas, ¿no? Finalmente, la ciudad como construcción colectiva y el gobierno como facilitador y regulador de los procesos urbanos. Digamos que esto es una vertiente ya de carácter quizás que tiene un impacto más desde la gobernanza. La cita anterior fue en el 96 y sin embargo esto que implica una visión, si se quiere, liberal o con cierto carácter liberal, es decir, el gobierno no es quien va a venir a resolver los problemas, sino que los problemas se construyen con una serie de actores. Está presente en el texto. Y finalmente el tema del derecho a la ciudad, que si bien se menciona, no queda establecido en el texto, simplemente se menciona que el derecho a la ciudad, hay algunas naciones que reconocen el derecho a la ciudad, sin embargo la lectura de las propuestas que están en la nueva agenda urbana tiene mucho que ver con el derecho a la ciudad. En ese sentido, está implícito en el texto. Y finalmente, ya he dicho finalmente 3 veces, pero sí finalmente, hay una serie de políticas planteadas, una serie de propuestas que van centradas en la gente. Se han identificado, luego ya ha pasado casi 2 años, han pasado 2 años desde la implementación, desde la aprobación de la nueva agenda urbana, y el año pasado se reunieron nuevamente para evaluar cuáles han sido los mayores retos que ha venido afrontando este primer año de implementación de la agenda. El primero es que es un acuerdo no vinculante, ¿no? Es decir, como mencionamos al principio, es un acuerdo de intenciones. Lo que se propuso, y aquí estoy hablando del Foro Urbano Mundial que tuvo lugar el año pasado dentro de la institucionalidad de Naciones Unidas, es que es necesario promover un marco de gestión de alianzas estratégicas para lograr una mayor aceptación y corresponsabilidad en las actividades hacia el desarrollo urbano sostenible. Todo esto que tiene que ver con el octubre urbano, todo tiene que ver con la promoción de los objetivos de desarrollo sostenible, tiene que ver con eso. Es decir, que la implementación de la nueva agenda urbana, si bien es un texto aprobado por los gobiernos nacionales, no es posible si nosotros no logramos descender las responsabilidades, las propuestas y las implicaciones del conjunto de los actores que implican no solo sociedad civil, las comunidades, pero también el sector privado y los sectores, los niveles de gobierno diferentes. El segundo reto es que, bueno, que existe una distancia tremenda entre la ciudad existente a la ciudad propuesta. Si nosotros leemos qué es lo que propone la nueva agenda urbana, no vamos a encontrar, probablemente encontremos muchos de los elementos existentes no sé, en Copenhague, en Nueva York, en ciudades de países muy desarrollados y que han invertido muchísimo dinero en sus ciudades, pero no es el caso del 90% de la población del mundo, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de fomentar las buenas prácticas y casos de éxito que puedan ser replicables y escalables. Y finalmente, el tercer reto, y este es importantísimo, en lo que vamos a explicar brevemente después, tiene que ver con la falta de herramientas para su seguimiento. No hay indicadores de la nueva agenda urbana, a diferencia de los objetivos de desarrollo sustentable que dicen, bueno, para el año tal reducir en tanto % la pobreza. En la nueva agenda urbana es todo enunciado, no tenemos un sistema de indicadores. Entonces hace falta construir herramientas que nos permitan saber por dónde vamos. Esto me lleva al final, que es el tema de las agendas urbanas locales. Digamos que a partir de la aprobación de la nueva agenda urbana, como decíamos, esto fue aprobado por las naciones. Y a partir de allí se dan una serie de iniciativas que tienen que ver con cómo esa propuesta de nueva agenda urbana tiene una implicación directa en los diferentes niveles de gobierno y en las ciudades particularmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, un poco antes de la nueva agenda urbana, la Unión Europea ya había aprobado su agenda urbana. Hay un documento marco dentro de la Unión Europea que dice cómo deberían ser las políticas urbanas, cuáles deberían ser las prioridades atender dentro del urbano. Y España está en este momento elaborando su propuesta de agenda urbana española, que teóricamente debería aprobarse este diciembre, y que ya hay un documento bastante avanzado en qué es lo que debería decir esa agenda.
Igualmente, algunas autonomías, es el caso de Andalucía, es el caso de Cataluña, es el caso de País Vasco, ya han dado inicio a sus agendas autonómicas, podríamos decir, agendas autonómicas urbanas, porque como decíamos, es una nube que tiene que ser, la nueva agenda urbana es una nube de ideas que tienen que ser aterrizados en lo local. Y pareciera ser que la manera que se ha encontrado de aterrizar esto a nivel local es una visión desde arriba hacia abajo, es digamos, una cascada de instrumentos que nos permitan atender las realidades específicas de Andalucía o de la región del Ruhr en Alemania o de una región de Indonesia y de las ciudades que son muchísimo más diversas y muchísimo más diferentes, ¿no? Entonces, en ese sentido es que aparece la idea de las agendas locales. Nosotros, desde ONU Habitat, y yo particularmente, personalmente, a través de mi experiencia, consideramos que la única manera en que la nueva agenda urbana tenga alguna posibilidad real de ser implementada es a través de las ciudades. La nueva agenda urbana, por ejemplo, le da muchísima relevancia a las políticas nacionales urbanas, pero lo cierto es que el día a día del urbano sucede es a nivel municipal. Y cuando hacemos un seguimiento de los indicadores y cuando hacemos un seguimiento de los elementos que están tratados en la nueva agenda urbana, muchos de ellos tienen componentes, digamos, de varios niveles de gobierno, varios niveles de implicación de la comunidad, pero el 80% de todos estos elementos pasan por su aplicabilidad a nivel de ciudad. Y cuando hablamos de aplicabilidad a nivel de ciudad, sobre todo en unas ciudades extensas, como puede ser el caso de Madrid, no podemos entender que esto no suceda si no tiene una hoja de ruta establecida a nivel comunitario. La iniciativa, por ejemplo, que está tomando el Ayuntamiento de Madrid, creemos que va en ese sentido. Por ejemplo, hay un caso muy específico, que es el tema de los presupuestos participativos, que tiene un sesgo de agenda urbana, pero que no es una agenda. Digamos que los presupuestos participativos, que es una iniciativa muy interesante desde el punto de vista de cómo la comunidad decide cómo se invierte los recursos en el propio espacio, pues tiene una limitación que siempre es reactiva. Es decir, tenemos estos recursos, ¿qué hacemos con estos recursos? Pero no está establecido una hoja de ruta para los recursos del próximo año o para los recursos de los próximos 10 años. No está establecido con la comunidad cuáles son las prioridades, las áreas de intervención. No me voy a detener aquí porque ya debería ir terminando. En todo caso, lo que queríamos resaltar del tema de las agendas urbanas locales como instrumentos para la definición o para alcanzar los objetivos que nosotros nos planteamos ya a nivel de nación o incluso a nivel de Naciones Unidas, es que la agenda local es... Nosotros vemos, si ven cómo fue el proceso de elaboración de la nueva agenda urbana, el lograr este consenso para que ciertas cosas aparezcan en ese texto y otras no aparezcan, es un ejercicio, si se quiere, justamente de consenso, un ejercicio casi constituyente, podríamos decir, de una realidad. Nosotros consideramos que a nivel local, puede ser a nivel de comunidad, pero puede ser a nivel de barrio, puede ser a nivel de distrito, deberían existir iniciativas en forma de agenda que representen un consenso entre las personas que habitan estas comunidades y que marcan de alguna manera la agenda política. Porque no nos olvidemos que por ejemplo, una de las preguntas que se hicieron, ¿cómo combinar los tiempos políticos electorales con las acciones de mediano y largo plazo, que son las que realmente pueden llegar a tener cierto impacto significativo sobre la población? Pues nosotros entendemos que la elaboración de este tipo de agendas es un instrumento justamente para eso, para trazar prioridades en el mediano y largo plazo que luego los políticos tendrán que adaptar de acuerdo a su inclinación ideológica o partidista en aras de si quieren seguir
gobernando ciertos territorios. Por tanto, nosotros creemos que las agendas pueden convertirse en un instrumento de las comunidades, ya no de los gobiernos, como ha venido haciendo hasta ahora, y que la construcción de las agendas locales además debería colaborar de manera inversa, desde abajo hacia arriba, en la definición de políticas urbanas a otros niveles de gobierno.